Aló, buenas tardes. Profesores, ¿me escuchan? Buenas tardes, profesores. Vamos a dar inicio a la videoconferencia de la sesión número 13. ¿Bien? Gracias por estar ahí, profesores. Vamos a empezar. En la sesión número 13, como seguramente ya ustedes han podido apreciar, vamos a trabajar con los estudiantes textos discontinuos, infografías, con un propósito, el propósito descriptivo. ¿Bien? En esta sesión, como en la mayoría de las sesiones que desarrollamos con los estudiantes, tenemos las tres capacidades, ¿no? Esta sesión nos pide recuperar información, inferir significados y reflexionar sobre la forma, contenido y contexto de los textos. En el recupera, nuestros estudiantes van a localizar información relevante. En el infiere, van a relacionar ideas, pero ahora que vamos en un momento a revisar los textos, o el texto que vamos a trabajar en la parte de aprendemos, vamos a ver que más que relaciones de causa-efecto, se va a trabajar la relación de comparación. Y finalmente, el indicador de explica la intención del autor. Muy bien, entonces tenemos estas tres capacidades con sus indicadores en esta sesión 13. Los textos que tenemos en la sesión 13 son infografías. Para esto, nuestros estudiantes ya deben manejar información previa, a estas alturas ya lo deben tener, sobre las características de estos textos. No está de más reforzar características básicas sobre este tipo de texto. Estos textos, dice, tienen estructura propia, por eso son discontinuos, tienen una estructura bastante característica. Básicamente, una infografía es expositiva, porque nos va a presentar información. Pero también vamos a poder apreciar en estas tres infografías información detallada. Y aquí es donde nosotros vamos a poder resaltar la descripción. Es importante, profesores, orientar a los docentes de aula en el sentido de que ya no manejamos textos puros. Ya no podemos hablar de textos netamente expositivos, textos netamente descriptivos o argumentativos. En estos textos nosotros vamos a encontrar matices de otra tipología de textos, ¿no? De otro propósito. Bien, en el PPT tenemos la siguiente información que es bueno leerla para ir explicándola. Nos dice, las infografías son especialmente útiles para trabajar estructuras propias de los textos expositivos, pero son de gran ayuda también
para describir realidades. Profesores, la infografía que nuestros estudiantes van a leer en la parte del aprendemos acompañados de su maestro es acceso laboral para egresados de universidades. Esta es una realidad, ¿correcto? Es una realidad. Y va a ser descrita. Ahora vamos a apreciar el texto en unos minutos y vamos a ver cómo es que se aplica la descripción en este texto. En las infografías vamos a encontrar diferentes apartados que también los vamos a reconocer en el texto de acceso laboral. Apartados, componentes que los vamos a analizar para poder entender el texto en general. Son útiles también, dice, para reflejar comparaciones mediante la contraposición de datos, y es lo que vamos a encontrar. Bien, en estos pequeños cuadros, algunos datos importantes, profesores, importantes para que los maestros puedan entender bien el por qué los textos de la sesión 13 son descriptivos. En el primer recuadro tenemos información sobre textos discontinuos y en el segundo recuadro tenemos información sobre textos descriptivos, que repito, son los tipos de texto que vamos a leer en esta sesión. Sobre los textos discontinuos nos dice, son discontinuos porque se organizan de manera no secuencial. Uno de los textos discontinuos más comunes es la infografía. ¿Y qué cosa es la infografía? Una representación gráfica que incluye datos, imágenes y textos. ¿Qué nos dice sobre los textos descriptivos en relación a los textos de la sesión 13? Que como su mismo nombre lo indica, describe propiedades, ¿no? Describe propiedades, describe características. Y si nos vamos al campo de la valoración, también podemos describir. Ahí que describimos un punto de vista, pero un punto de vista objetivo. Muy bien. Cuando el maestro en aula lea la infografía con los estudiantes, se les debe sugerir que tomen en cuenta estos niveles. Una primera lectura global, una lectura formal y una última lectura. ¿Cuál es el fin de estos tres niveles? Primero, voy a dar una lectura global a la infografía. ¿Cuál es mi fin? ¿Cuál es el objetivo? Voy a identificar con esa lectura global el tipo textual, el género, es decir, es una infografía, el tema, partiendo del título y de la imagen, la intención comunicativa y a quiénes estará dirigido esta infografía. Miren ustedes, profesores, cuánta información puede sacar el maestro de los estudiantes partiendo de una primera lectura global de la infografía. Una vez que se comparte, que se socializa la respuesta a este primer nivel, pasamos a una lectura formal, una lectura más meticulosa, donde el estudiante va a conocer las características estructurales y de contenido. Bien, ahí él lo que va a hacer es identificar lo que justamente teníamos en el PPT anterior, ¿no? En el PPT anterior. Cuando hablábamos que en una infografía vamos a encontrar datos, vamos a encontrar imágenes y vamos a encontrar texto. ¿Bien?
Y aquí, miren ustedes, tenemos la infografía. Tenemos el texto que el maestro va a compartir con los estudiantes. ¿Habrán imagen? Sí. ¿Habrán datos? Sí. ¿Qué más nos dice que van a ver? Va a haber imagen, texto y datos. ¿Bien? Imagen, texto y datos. Apreciemos la infografía. Tenemos imagen, tenemos texto y tenemos datos. ¿Correcto, maestros? Entonces, ahí es a donde debemos llevar nosotros a los estudiantes. ¿Qué observa? ¿Qué ve? Recalcar eso en ellos. Muy bien. Entonces, la última lectura, ¿qué es lo que le va a permitir al estudiante? Le va a permitir una comprensión completa del texto. Y esta comprensión completa del texto lo va a llevar a que él ya pueda reflexionar en relación a lo que ha leído. Y aquí vamos a trabajar y vamos a observar los procesos cognitivos de ¿qué? De identificación de información, de interpretación y de reflexión de dicha información. Identifica, interpreta y reflexiona información. Profesores, nuestros estudiantes, al leer esta infografía, ¿podrá identificar información? Sí. ¿Podrá reflexionar? Sí, porque le están dando datos. ¿Qué más nos dice que puede hacer? Interpretar. ¿Podrá interpretar información? Sí, porque le están dando datos, le están dando porcentajes para que él pueda hacer esa interpretación. Miren, maestros, qué rico es el leer una infografía, cuánta información vamos a obtener en este tipo de texto discontinuo, el cual no es común en el aula. Los estudiantes casi no leen este tipo de texto, pero vemos nosotros ahora, estamos apreciando cuánta información realmente podemos identificar con el estudiante en una infografía, y no solamente identificar, sino cuánta información nos va a permitir interpretar y reflexionar, porque eso tiene que ser nuestro fin y nuestro objetivo, que el estudiante reflexione y emita opinión. Bien, profesores, miren ustedes, aquí tenemos ya el texto. Nosotros debemos orientar a nuestros maestros en el aula que ellos deben exigir ya en sus estudiantes el subrayar y el resaltar información. Aquí estamos viendo el texto subrayado, el texto donde de diversas formas hemos resaltado información. Tenemos, están ustedes apreciando, tenemos información que está encerrado en negro, información que está encerrado en rojo y también información que está marcado con el color verde. Sugerencias para sus maestros, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, en negro, palabras claves que se asocian con la imagen central. Profesores, en una infografía debemos invitar a nuestros estudiantes a que identifiquen la imagen central, porque ya la imagen central nos está dando información, nos está diciendo algo. Y si esta imagen central la relacionamos con el título del texto e identificamos las palabras claves, ya el estudiante va a tener un punto de partida para saber de qué trata el texto. Invitamos a los estudiantes a que observen esta imagen. ¿Qué es lo que vemos ahí? Vemos a un hombre, vemos a un joven, vemos a un señor,
pero hay características propias en él. Vemos un casco, lo vemos con un lapicero en la mano, un papel en la otra mano. ¿Qué tipo de profesional caracteriza a esta indumentaria? ¿Qué es lo que vemos al fondo de él? ¿No? ¿Qué es lo que hay al fondo de él? Pareciera una fábrica. Bien, entonces con preguntas nosotros le vamos a llevar a él, al estudiante, a que infiera, a que deduzca quién es este señor, a qué se dedica y partiendo de qué. Estoy segura que muchos de ellos nos van a decir que es un ingeniero, ¿no? Por el casco, aquí tiene un plano, tiene un lapicero, al fondo es la imagen de una fábrica, de una refinería. Es decir, nuestros estudiantes a través de preguntas van a dar pues muchas, va a haber una lluvia de ideas y de propuestas que el maestro debe rescatar, valorar y socializar. Bien. Entonces, esta imagen con mucha información lo vamos a relacionar con el título Acceso laboral para egresados de universidades. Marcamos, resaltamos las palabras claves: universidad, egresados, acceso laboral. Bien, entonces esto está marcado con negro y hemos trabajado esta primera parte que nos pide la estrategia de la sesión, identificar palabras claves del título y que se asocian con la imagen central. Luego tenemos organización de la información. Esto ha cambiado de color, esto ha debido de estar en rojo. Dice, tenemos datos, imagen y texto. Eso es lo que caracteriza a una infografía. ¿Encontraremos eso en este texto? Sí. Aquí, por ejemplo, tenemos datos. Nos están dando, y no solamente aquí, pero estamos marcando para que ustedes orienten a los maestros y sus estudiantes rescaten, ¿no? Aquí tenemos datos. ¿Qué tenemos aquí? Imagen. ¿Y qué tenemos aquí? Texto. Son o es información importante para que el estudiante pueda analizar, interpretar y comprender una infografía. Lo que tenemos en verde, estimados profesores, es un poco la estrategia que se debe aplicar cuando uno lee una infografía. El scanning. ¿Qué es el scanning? El scanning es una estrategia. Es una estrategia que se debe aplicar cuando se lee este tipo de texto. El scanning dice es leer en búsqueda de información específica, ¿no? Y lo hacemos de manera vertical y horizontal. Esa es una característica, es una estrategia ideal para leer este tipo de texto. ¿Bien? Avanzamos a la siguiente propuesta de cómo resaltar información. Hay una parte en la sesión en la que nos dice, los estudiantes identifican a través de círculos o llaves los aspectos de la infografía. En este caso, esta infografía tiene 7 aspectos. Muy bien. Nuestros estudiantes deben identificar esos 7 aspectos. Partimos por el primero, imagen. Número 1, imagen central. Primer aspecto. ¿Qué es lo que podemos encerrar luego? Eso lo vamos trabajando con los estudiantes, ¿no? ¿Qué otro dato encontramos? Punto 2. Datos de la cantidad de egresados jóvenes que trabajan en la profesión que estudiaron. Aquí lo tenemos. Este dato, el punto 2. Cantidad de jóvenes menores de 30 años egresados de la universidad que laboran en actividades relacionadas con su profesión. Tenemos aquí un dato que encerramos, punto 2.
Seguimos leyendo con ellos y los invitamos a que identifiquen y encierren otra información importante. Punto 3. Porcentaje de egresados varones, porcentaje de egresados mujeres. Y lo tenemos acá. Punto 3. 4. Porcentaje de egresados de universidades públicas y privadas. Que aquí tenemos nuestros estudiantes encierran y tenemos aquí el porcentaje de egresados de una universidad estatal, egresados de una universidad particular. Miren ustedes, ¿podemos hacer un trabajo de comparación? Claro que sí. Podemos hacer aquí un trabajo de comparación con nuestros estudiantes, al igual que en el punto 3. 5. ¿Dónde está el 5? Acá. Otro aspecto que ellos encierran. En el punto 5 tenemos porcentaje, ¿no?, de egresados de universidades limeñas, porcentaje de egresados de una universidad en provincia, fuera en otra ciudad del país. Punto 6. Datos estadísticos sobre las profesiones cuyos egresados tienen empleo. Carreras con mayor porcentaje de egresados con empleo. Y acá tenemos, ¿no? Derecho, ciencias económicas y contables, ciencias administrativas, ingeniería industrial, que está destacando porque es el que tiene el mayor porcentaje. Finalmente, datos estadísticos sobre los sueldos. Sueldos, tenemos aquí el punto 7, egresados de ingeniería civil, 2.798, profesores, 1.197, ¿no? Aquí también podemos hacer un trabajo de comparación. Miren, profesores, aquí nuestros estudiantes han hecho un trabajo de identificación de los diferentes aspectos, porque en una infografía nosotros vamos a encontrar diferentes aspectos. La infografía nos están dando datos, nos están dando porcentajes, nos está dando información objetiva, ¿bien? Que ellos van a poder comparar y eso los puede llevar, profesores, a un momento de reflexión, a una situación de conversar con el maestro sobre las posibilidades laborales partiendo de la profesión que ellos estudian. La sugerencia es que aquí ellos identifiquen información a través de círculos, los diferentes aspectos de la infografía. Bien, profesores, con esto culminamos el análisis, el trabajo de comprensión lectora del texto del Aprendemos. Profesores, para culminar, este mismo trabajo de identificación de información con la sugerencia que les está dando, que les estamos dando, deben aplicar los estudiantes en la parte del practicamos. Y inclusive invitarlos a que también en el tercer texto los estudiantes apliquen estas estrategias para que ellos se vayan acostumbrando que no solamente puedo destacar información en textos continuos, sino también en los textos discontinuos. Estimados profesores, esto ha sido todo en relacionado a la sesión 13. Esperamos haber ayudado con estas sugerencias, con estas estrategias, para que la lectura de las infografías sea mucho más ágil y el estudiante pueda darse cuenta de lo rico que es el leer un texto de este tipo. Ahora sí, vamos a dar pase a la profesora Vilma Fernández, encargada de desarrollar con ustedes la sesión 13 del área de matemática.